Hoy enfrentamos el reto de ser definidos y redefinidos en cuanto a nuestra identidad, todo ello como resultado de esas preguntas que surgen de lo más profundo de nuestro corazón y que son muy latentes, particularmente por los tiempos que hoy también atravesamos y que tienen que ver con quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y si bien actualmente también hay mucha información que pretende dar respuesta al respecto, la realidad es que no cumplen con ese objetivo. Antes bien el error y la confusión predominan y muchos han caído en ello. Pero para nosotros que somos pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros encontramos el referente inequívoco de la voluntad de Dios plasmado en las Escrituras. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar desarrollando un estudio que habla de lo que esta carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 1 señala de nosotros que somos propiedad de Dios, y esto de frente a dos elementos que también la misma carta señala en este versículo 1, de que Jesucristo es el mensajero de Dios y sumo sacerdote. Veremos cómo estos tres elementos se combinan para enseñarnos de una forma clara cuál es la esperanza en la cual pudiéramos estar anclados y estar siendo renovados día tras día. Mi nombre es Rodolfo Sánchez y te invito a que te quedes con nosotros hasta el fin. Muy bien, pues como te comentaba, hoy vamos a estar desarrollando un tema que tiene como objetivo afianzar en nosotros nuestra identidad y que en ello podamos estar firmes de frente a todo viento de doctrina que hoy por todos lados podemos encontrar, y como bien lo comentábamos también, el error y la confusión están haciendo estragos incluso en el pueblo de Dios. Pues yo te digo, mi anhelo y deseo es que crezcas y madures en el conocimiento de Jesucristo y que des fruto y testimonio de su grandeza. Si tú nunca has escuchado un mensaje bíblico, pues te invito a que estés atento. Yo estoy convencido que Dios tiene algo particular y especial para tu vida, así que recíbelo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Por otro lado, también es necesario hacer mención que es necesario ir a la fuente inequívoca de la voluntad de Dios, que es la Biblia, porque allí está el manual del hombre y allí mismo vamos a encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes. En este sentido, pues vamos ya sin mayor preámbulo a beber todos juntos de la fuente y acompáñame a Hebreos 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1, que señala lo siguiente: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Algunas otras versiones bíblicas, como la Reina Valera, señalan al mensajero de Dios como apóstol de Dios. Al leer este versículo, la pregunta que surge de forma natural es: ¿pertenecemos verdaderamente a Dios? ¿Logramos entender las implicaciones que conlleva ser pertenencia de Dios? Evidentemente necesitamos ir a las mismas escrituras para que se respondan y se expliquen a ellas mismas. Esta es una regla de estudio bíblico: permitir que las escrituras hablen de ellas mismas, que toda pregunta que tengamos de frente a estos temas, pues se consulten de frente a las escrituras, ya que allí encontraremos la respuesta precisa a todas nuestras necesidades. Pues bien, siendo claros y pudiendo revisar nuevamente este pasaje, advertiremos que esta carta, en este pasaje, se están dirigiendo de forma particular, exclusiva y única a aquellos que son verdaderamente propiedad de Dios, a aquellos que han sido comprados, como lo dice la palabra, o redimidos. Esta redención conllevó un precio, y ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos la redención como esa acción de Dios de comprarnos y sacarnos de esa vida de pecado, de esa esclavitud al pecado, y llevarnos hacia su glorioso reino celestial. Pues bien, como te comentaba, el precio de esa adquisición, de esa redención, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, y es así como también
lo detalla el apóstol Pedro en su carta primera, en el capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Este rescate es la redención de la que estamos hablando. Y esta revelación nos la da el mismo Señor Jesucristo, y es algo que debemos de recordar día tras día. En esta redención, liberación y condición es que tomamos parte con otros conciudadanos del cielo que también han recibido esta revelación y han aceptado esa invitación celestial a recibir por fe lo que Dios por medio de Jesucristo nos hace cercano. Esto nos lleva también a recordar la oración del rey David, donde claramente entiende que en esta tierra el estatus del hombre es simplemente de visitante, de peregrino y extranjero. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 29:15, donde el rey David está haciendo una oración profética, donde él deja ver que el pueblo de Dios tiene esta condición de dirigirse hacia una patria celestial. Acompáñame y velo conmigo de forma directa. Dice aquí, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Este pasaje es muy interesante porque habla de dos condiciones que se dan en el hombre y de forma particular en aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Humanamente nuestros días son como sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro, pero a nivel espiritual, a nivel como pueblo adquirido, redimido para Dios, somos visitantes y extranjeros. Estamos de paso y nos dirigimos hacia una patria celestial que no tiene fin. Y bueno, pues esto nos deja ver que el rey David ya tenía esta concepción de esta dualidad que se ve en el hombre, pero de forma particular, insisto, para los que son parte del pueblo de Dios. Esto a diferencia y en contraste con aquellos que solamente ven lo que pasa en esta tierra, de aquellos hombres que solamente tienen su mirada puesta en las cosas terrenales y que no pueden o no quieren creer que Dios nos está invitando a algo que trasciende a lo que nuestros ojos físicos ven. De esta herencia eterna, de esta vida eterna, también Dios nos da indicio a través de las Escrituras, y casi siempre contrasta de forma radical con lo que humanamente se cree en términos del cielo o de la vida eterna. Pero para nosotros es necesario recordar que, siendo propiedad de Dios, tenemos parte y ciudadanía celestial, y de ahí partir para que Dios nos vaya revelando más elementos de lo que conlleva esta condición. Filipenses 3:20, la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, también lo deja de una forma clara, como ya hay un contraste entre lo que se puede recibir de una forma natural, es decir, como alguien que está habituado y tiene sus sentidos exclusivamente puestos en las cosas de la tierra, y para nosotros como pueblo de Dios. Dice este pasaje, Filipenses 3:20, que en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Aquí la pregunta que yo te haría a ti es: ¿verdaderamente anhelas el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Yo estoy convencido que así es. Dice, continuando el versículo 21, que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Mira cómo en esta carta se repite, en este pasaje se repite que anhelamos que Él regrese
como nuestro Salvador, no tanto como Salvador de nuestra vida pasada, porque eso se ejecuta en el momento en que nosotros creemos en Él, sino más bien como ese momento glorioso en que, como lo señala este pasaje, Él tomará nuestro cuerpo mortal, ese cuerpo que tiende a la descomposición, a la corrupción, y nos dará un cuerpo glorioso como que el que Él tiene y como el que Él adquirió después de su resurrección. Esto es interesante, y nosotros, como lo dice esta carta, somos ciudadanos del cielo y esa es nuestra esperanza. Dicen las Escrituras que también en esa esperanza de poder tener una renovación en nosotros mismos de frente a Jesucristo, nos renovamos en esta tierra día tras día. Esa esperanza nos renueva día tras día porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos quiénes somos y también sabemos de dónde venimos. Venimos de una vida hueca, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida que estaba limitada a lo que pasaba en este plano terrenal, pero ahora sabemos que nosotros estamos llamados a algo más excelente, algo que trasciende, algo que solamente por medio de la revelación de Jesucristo podemos recibir, y bendito sea su nombre que así es, porque entonces en esa esperanza nuestra vida cambia de forma radical. Continuando, si podemos advertir, este pasaje nos lleva a conectar nuevamente con el versículo base que estábamos presentando hace algunos minutos, el cual dice lo siguiente: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Ese mensaje hermoso que nos da el mismo Señor Jesucristo, que nos revela Jesucristo, de saber que no todo termina en este plano terrenal, sino que por medio de Él podemos alcanzar una vida eterna. Y si podemos ver, lo hermoso de las Escrituras es que estas nos llevan nuevamente a la grandeza de Jesucristo, y de esa forma se cumple lo que Él mismo señalaba sobre las Escrituras, que todas ellas apuntan a Él mismo. Y quiero que me acompañes al siguiente pasaje donde también podemos verlo con nuestros propios ojos. Acompáñenme por favor al Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 39, donde dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Y es verdad, porque hay que entender que todas las Escrituras apuntan al Señor Jesucristo. Por donde quiera que estemos estudiando, siempre nos encontraremos nuevamente con Él, con su grandeza, con su obra, con su acción, con su amor inagotable por nosotros, a nuestro Señor Jesús, mensajero y sumo sacerdote. Pues bien, Él nos trae ese mensaje de salvación, donde se nos muestra ese amor por medio del cual Jesucristo murió por nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuánto más, dicen las Escrituras, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios? Entonces, esa vida pasada, esclavizada a una forma hueca, sin sentido, sin rumbo, sin herencia, es rota, echada al basurero, y en cambio Dios nos da una herencia eterna en la cual todo cobra sentido. Esa vida pasada, también lo señalan las Escrituras, es una vida hueca que nosotros recibimos de parte de nuestros padres y ellos a su vez también de sus antepasados. Es hasta que el corazón sensible a este mensaje y al mensajero de Dios que puede conectar con esta invitación divina, y es ahí donde nuestros ojos se abren y lo que alguna vez habíamos visto u oído de lejos se hace tan presente, tan cercano, y se hace una realidad y una verdad gloriosa. Sin embargo, la palabra también en este mismo capítulo 3 de la carta a los Hebreos más adelante señala que es necesario no endurecer nuestro corazón de frente a este mensaje, y esa es la primera condición que las Escrituras señalan para poder recibir a plenitud el mensaje
del mensajero que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí encontramos en esta declaración gloriosa también su función como sacerdote. Y quiero que me acompañes también a la carta a los Hebreos en el capítulo 7, 23, ya que ahí también reconocemos y entendemos un poco más de esta función sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo ejecuta de forma permanente. En la carta a los Hebreos capítulo 7, 23 y en adelante dice lo siguiente: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, que vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Mira qué interesante. A mí esto me llena mi corazón entender que las Escrituras declaran a Jesucristo como el mensajero, el propio mensaje, el Salvador, el Redentor, el sacerdote permanente a favor de nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí estamos viendo cómo esa función sacerdotal se desarrolla ininterrumpidamente porque Él vive para siempre. Y en eso podemos descansar, en eso podemos esperar que Él tenga misericordia de nosotros en todo tiempo, ya que somos su propiedad, su especial tesoro, lo señalan las Escrituras. Él tiene el lugar más alto de honor en el cielo, también en la tierra obviamente, y nada ni nadie se le compara a Él. Yo quiero que recuerdes lo que hemos estado aquí desarrollando. Somos pertenencia de Dios por cuanto Él nos compró por precio de sangre. Él nos trasladó de una vida hueca, sin sentido, a una herencia eterna, a las riquezas en gloria que están manifestadas en Jesucristo y que nosotros viviremos a plenitud una vez que nosotros hayamos sido revestidos de esos cuerpos gloriosos como el de Él que recibió cuando Él resucitó. Y por otro lado, en ese mensaje, Él es el mensajero y Él mismo nos revela y nos abre nuestros ojos para poder ver esa realidad, esa verdad de su obra por amor inagotable hacia nosotros. Y por otro lado, no solamente ahí termina, sino que Él está de continuo y de forma permanente intercediendo de frente al Padre a favor de nosotros. Cuán hermoso es entender esto, cuán especial, y por siempre sea bendito su santo nombre. A Él sea el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. No hay más que decir, sino anhelar su regreso, y yo estoy de acuerdo en que podamos decirlo todos juntos como iglesia: sí, Señor Jesús, ven pronto. Si tú nunca has invitado al Señor Jesucristo a tu corazón, hoy es el momento de hacerlo. Has podido ver con nosotros que hay toda una herencia y toda una ciudadanía de forma particular para los hijos de Dios. Y ese estatus, esa condición se adquiere una vez que tú confiesas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Es muy sencillo, solamente tienes que acompañarme en la siguiente oración con tus propias palabras y decirle: Señor Jesucristo, perdóname mis pecados, perdóname el tiempo de mi ignorancia, y ahora yo puedo entender que tú viniste a rescatarme, a derramar tu sangre para que por medio de ella yo fuera redimido, comprado para Dios. Gracias por reconciliarme con Dios. Gracias por no tener en cuenta mi vida pasada, y gracias porque tú me trasladas de una vida sin sentido a una vida con propósito. Gracias por recibirme como tu hijo. Yo te recibo como mi Padre. Nunca me dejes. Enséñame. Quiero conocer
más de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues yo te bendigo, yo te exhorto a que continúes en el estudio de la Biblia, que te acerques a alguna comunidad que desarrolle este tipo de estudios y también, ¿por qué no?, a continuar conectado en este canal donde estaremos entregando más estudios como el que hoy estuvimos desarrollando aquí. Pues hasta entonces, que Dios te bendiga, que Dios te haga prosperar y que Él no te suelte y que puedas confiar y descansar en el hecho de que eres hijo de Dios. Hasta la próxima.